un poco más complejo. De repente los que han leído ya su TEO se habrán podido dar cuenta de eso. Y ya vamos a ver cosas un poco más prácticas, como les había comentado al inicio. Vamos a ver un montón de, bueno, no un montón, pero las lesiones principales que ustedes pueden ver en los pacientes en los que van a aplicar este manejo prehospitalario y qué cosas es lo que tienen que hacer paso a paso, la secuencia que tienen que seguir. Entonces, vamos a empezar primero con un pequeño repaso de lo que hicimos la semana pasada de la clase de inyectables, unas cuantas preguntas, y luego ya vamos a comenzar con lo que es manejo prehospitalario como tal. Sí, entonces quisiera saber si es que alguno de ustedes me puede ayudar con la primera pregunta, es ¿cuáles son las reglas utilizadas para localizar el sitio de inserción de la aguja en un inyectable intramuscular? ¿Quién puede decirme la respuesta? A ver, María Claudia. Es la regla de los cuadrantes y la de los tercetos. Ya. Y según estas reglas, ¿cuál es el sitio anatómico adecuado? El cuadrante superior externo para la regla de los cuadrantes y para la de los tercetos es el tercio medio con el tercio externo de la división de la línea interglútea con la espina ilíaca. Muy bien. Ahora, lo que son las pruebas de Mantoux, el skin prick test y la colocación de lidocaína, que es un anestésico local, son procedimientos que se realizan mediante qué vía, chicos. ¿Alguien se acuerda? A ver, de los que están levantando la mano. A ver, Rodrigo. Es por intradérmico. Exactamente, porque son pruebas cutáneas y anestésicos locales, como habíamos conversado la semana pasada. Ahora, lo del goteo, quiero que todos me ayuden a calcularlo y me van diciendo cuáles son sus respuestas. Nos están pidiendo el goteo por minuto para cloruro de sodio al 0.9%, que es básicamente la solución salina, en 180 minutos. ¿Ya tienen una respuesta, chicos? Dime. Herman Colli, ¿ya te salió algo? ¿Una respuesta? Sí, me salió que es 111 gotas por minuto. No, gotas por hora, diré. Gotas por minuto, está bien. Porque esto es lo que nos están pidiendo. ¿Y te importaría decirnos cómo es que lo resolviste para repasar todos? Claro, primero transformé el valor de 1 litro a mililitros, que sería 1000 mililitros. Luego, ese 180 minutos lo transformé en horas y saldría 3 horas. Ahora solo tenías que dividir 1000 sobre 9, ya que es es que abajo se tenía que multiplicar con la constante más las horas. Sería 1000 sobre 9 y me salió el 111.1 hasta el infinito. Está bien. Exactamente, así se hace. Recuerden, chicos, que la fórmula del goteo por minuto iba a ser, como bien lo ha dicho Armancoli, el volumen en mililitros sobre 3, que es la constante, por el tiempo en horas. Entonces, por eso es muy importante que cuando vayan a resolver un ejercicio de este tipo, lo primero que hagan es verificar que todos sus datos estén en las unidades correctas para que ustedes puedan aplicar su fórmula. Y por último tenemos, es el empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos, a un nivel en el cual no generen infección. Y tenemos como ejemplo lo que es el alcohol yodado, la iodopovidona, la clorexidina. ¿A qué correspondería esta definición? ¿A asepsia, antisepsia, desinfección o esterilización? Antisepsia. Exactamente, porque la antisepsia va a ser el uso de sustancias químicas en piel viva, o mejor dicho, objetos vivos, ¿no? Como por ejemplo la iodopovidona y la clorexidina, que eran los más utilizados. ¿Alguien se acuerda qué cosa era asepsia, chicos?
Era la utilización de químicos. La asepsia. Conjunto de técnicas. No, esa es la técnica. Exacto. La asepsia iba a ser el conjunto de técnicas que involucraba la antisepsia, lavado de manos, la desinfección, esterilización. ¿Y alguien se acuerda cuál era la diferencia entre desinfección y esterilización? La esterilización no elimina esporas y la esterilización sí. Claro, la desinfección no elimina esporas y la esterilización sí. Perfecto. Bien, eso sería lo más importante que ustedes deben recordar con respecto a la clase de la semana pasada. Y ahora sí vamos a pasar a hacer lo que es el manejo prehospitalario. Y quisiera que alguno de ustedes me diga en qué tipo de pacientes creen ustedes que vamos a aplicar todo lo que veremos ahorita. A ver, María Claudia, que creo que tienes la mano levantada, y de ahí Rodrigo. No, lo siento, dejé la mano levantada y no escuché muy bien la pregunta. No te preocupes. Ana Lucía, creo que tienes la mano levantada. Sí, buenos días. Pacientes con politraumatizados. ¿Y qué te imaginas tú que es un paciente politraumatizado, por ejemplo? Con muchos traumas, por ejemplo, puede ser puede ser que su pericardio se haya llenado de sangre, la pleura también puede tener muchos accidentes, ¿no? Exactamente. Entonces, el manejo prehospitalario que vamos a ver el día de hoy está, como bien lo ha dicho Ana Lucía, enfocado en el manejo de pacientes politraumatizados o policontusos, que básicamente son pacientes que han sido víctimas de algún accidente. Pueden ser pacientes que, por ejemplo, se han caído del techo de su casa, pacientes que han estado, que es lo más común en un accidente automovilístico, en un accidente de moto, etc. Y como ustedes podrán imaginarse, el manejo de ese tipo de pacientes, al ellos tener tantas heridas y tantas lesiones, nosotros tenemos que tener un sistema que nos permita a nosotros mismos ordenarnos y poder obtener el mejor resultado posible con este tipo de pacientes y así incrementar sus probabilidades de supervivencia. Y para esto, lo que es el PHTLS, que es el libro, se podría decir el libro base de todo este curso, que por si acaso lo tienen en el Drive para que lo vayan chequeando si quieren, nos propone una regla que es la regla del ABCDE. Y esta regla lo que nos va a ayudar es hacer un checklist, es una especie de checklist de todas las cosas que tenemos que evaluar y atender en nuestro paciente. Entonces, la A, obviamente todo eso está en inglés, la A vendría a ser de airway o vía aérea. Y acá básicamente lo que vamos a hacer o en lo que nos vamos a enfocar es en el manejo de la vía aérea y la estabilización cervical. Y ya vamos a ver por qué. En el B es breathing o ventilación. Acá, como ya lo he dicho, nos vamos a fijar en lo que es la frecuencia respiratoria, que esté bien la ventilación del paciente, los patrones ventilatorios. La C viene a ser circulation y acá nos vamos a enfocar en lo que es el sistema cardiovascular, que el paciente esté teniendo una buena circulación, una buena perfusión y si hay hemorragias o no, tenemos que controlarlas. En la D es neurological deficit, que básicamente es el déficit neurológico. Y aquí vamos a ver lo que es el estado de alerta del paciente, la incapacidad que este estado de alerta, si es que tiene un estado de alerta, puede estarle causando. Y vamos a utilizar una escala muy importante y que la van a utilizar por toda su carrera, así que tienen que sí o sí aprendérsela, que es la escala de Glasgow, ¿sí? Y por último, la E, que es environment, y aquí vamos a ver básicamente lo que es la exposición del paciente al llegar ya al hospital, a un ambiente hospitalario o intrahospitalario y el ambiente. Bien, entonces para comenzar, ustedes ya saben que todo esto que ven acá, voy a poner el puntero, todo esto que ven acá es el sistema respiratorio, ¿sí? Tenemos acá los pulmones, la nariz, que es por donde ingresa el aire, la faringe, la laringe, la tráquea, que más o menos a nivel de la cuarta vértebra torácica se va a dividir en los bronquios principales, uno a la derecha y otro a la izquierda, y tenemos nuestros pulmones. ¿Cuál de estos dos pulmones es el más grande, chicos? ¿Alguien El se acuerda? derecho. Exactamente, el derecho porque este va a estar dividido en 3 lóbulos, el lóbulo superior, medio e inferior, y el izquierdo solamente está dividido en 2 lóbulos, el superior y el inferior.
¿Y cuál era la unidad funcional, la unidad, o mejor dicho, la estructura anatómica dentro de los pulmones que se encargaba de lo que era el intercambio gaseoso o hematosis? Los ¿Se acuerdan, alvéolos. chicos? ¿Alvéolos capilares? Exactamente, los alvéolos. Ajá, los alvéolos, que son estas nubecitas que ven acá y que tenemos un montón en todos los pulmones. Bien, entonces, sabiendo todo esto y conociendo todo esto, cuando nosotros observemos algún tipo de alteración, ya sea en el patrón ventilatorio o en la saturación de oxígeno del paciente, vamos a saber que es en todas estas estructuras que nosotros debemos buscar que haya algún tipo de obstrucción, de restricción o algún tipo de lesión que no esté permitiendo que el paciente tenga una buena frecuencia respiratoria y una buena saturación de oxígeno. Entonces, dentro de lo que es la letra A, que vendría a ser airway, nosotros habíamos visto que lo que tenemos que fijarnos es que, uno, nuestra vía aérea esté permeable y dos, tenemos que estabilizar la columna cervical. Entonces, ¿a qué nos referimos con que la vía aérea esté permeable? Que no haya ningún tipo de objeto o de fluido o de órgano que esté tapándola y por lo tanto impidiendo el flujo de aire desde lo que es la nariz hacia los pulmones o desde la boca hacia los pulmones. Sí, porque esto podría ser una de las causas de que nuestro paciente no esté respirando como debe. ¿Cuáles son las principales causas de obstrucción entonces en un paciente politraumatizado? En primer lugar, la lengua, ¿sí? Porque el paciente, generalmente ese tipo de pacientes nosotros los vamos a encontrar y van a estar inconscientes. Y cuando una persona está inconsciente, muchas veces la lengua se da para atrás y empieza a obstruir lo que es la faringe, tapa la epiglotis. Entonces no pasa el aire y el paciente, nosotros le tomamos saturación de oxígeno, está saturando bajo, escuchamos, está con un montón de ruidos raros a nivel, ruidos respiratorios raros y su frecuencia respiratoria es súper bajita o está súper acelerada porque está intentando compensar. Sí, entonces en primer lugar la lengua. En segundo lugar, y esto también es sobre todo en pacientes que han sido víctimas, por ejemplo, de una pelea, le han pegado entre varios, tenemos lo que son dientes y dentaduras rotas. Los dientes se van hacia atrás, hacia la faringe y tapan la vía aérea. Secreciones, también es muy importante que busquen por ellas lo que es el vómito y la sangre o muchas veces la misma saliva si es que el paciente está inconsciente. Y por último, lo que son los cuerpos extraños, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros entonces aseguramos la permeabilidad de la vía aérea y vemos o buscamos si es que hay algún tipo de obstrucción en ese momento, una obstrucción inmediata, ¿no? Tenemos que realizar lo que es estas dos maniobras. Puede ser la elevación frente-mentón o la tracción mandibular, que son las dos maniobras que nosotros vamos a utilizar para garantizar la permeabilidad de la vía aérea, ya que son maniobras que nos van a permitir abrir la vía aérea. Como ven acá, alinea todo lo que es la faringe, la tráquea, etcétera, y por lo tanto permite una ventilación muchísimo más rápida y fácil. Y también nos permite ver si es que en todo este trayecto, o por lo menos hasta acá, hay algún objeto que esté obstruyendo el paso de aire y así nosotros lo podemos retirar para que el paciente pueda recuperar lo que es su frecuencia respiratoria y su saturación de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas maniobras? Una, nosotros la vamos a poder utilizar siempre y otra vamos a poderlo utilizar en todos los casos, excepto cuando nosotros sospechamos de que hay alguna lesión a nivel del cuello, a nivel cervical. ¿Cuál creen que es? ¿La tracción mandibular o la elevación frente-mentón? ¿Puede repetir, por favor? Se me entrecortó. Una de estas maniobras, esta es la tracción mandibular y esta es la elevación frente-mentón. Una de estas maniobras las vamos a poder utilizar siempre, sin importar qué. Y otra de estas maniobras la vamos a poder utilizar en todos los casos, excepto cuando nosotros sospechamos o tenemos un paciente que tiene una lesión a nivel cervical. Entonces, ¿cuál creen que es esa maniobra que tiene esa restricción? Que no la podemos utilizar cuando hay algún tipo de lesión cervical o sospechamos que hay una lesión cervical. ¿Cuál creen que es? La maniobra frente-mentón. ¿Elevación de la mandíbula? Exactamente, vendría a ser esta
La de la maniobra frente-mentón, o también conocida como flexión de cabeza, elevación del mentón. Esta de aquí no la podemos utilizar cuando nosotros sospechamos o tenemos un paciente con una lesión cervical. En estos casos vamos a utilizar la elevación, la atracción mandibular. Esta sí se utiliza en esos casos. Cuando hay lesión cervical podemos utilizar la atracción mandibular. Esta no, ¿sí? Y lo vamos a anotar para que no se olviden. Tracción mandibular, ay, qué horrible, ya. Sí, con lesión cervical. Sí, no se vayan a olvidar. Esta es la única que nosotros podemos utilizar con lesión cervical. La elevación de la frente-mentón no se utiliza con lesión cervical, ¿sí? No se vayan a olvidar de eso, por favor, porque eso sí generalmente es pregunta de examen. ¿Cuál podemos utilizar para lesiones cervicales y cuáles no? Listo. Entonces, dentro de lo que es la parte de permeabilidad de la vía aérea de la letra A, ya tenemos todo esto cubierto, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante y por qué dentro de esta letra A de la vía aérea nos ponen también la parte de estabilización de la columna cervical? Ustedes ven acá en este dibujo y se pueden dar cuenta que debajo de los pulmones nosotros tenemos un músculo gigante que es el diafragma, que como habíamos hablado en la primera clase que tuvimos, el diafragma es el músculo encargado del 70% de la función respiratoria y ventilatoria. ¿Cuáles eran los otros músculos que también se consideraban músculos principales de la respiración, chicos? Los intercostales internos y externos. Exactamente, los intercostales externos y los intercostales internos. Sin embargo, estos no iban a ser tan importantes o no cumplían una función tan grande como si es el diafragma, ya que como les estoy mencionando, el diafragma se encarga del 70% de toda esta función. Y como ya habíamos conversado en ese entonces, el centro de control de la respiración, ¿en dónde se encontraba, chicos? ¿En qué parte? Bulbo raquídeo. Exactamente, en el bulbo raquídeo. Entonces, ¿cómo es que el bulbo raquídeo se iba a comunicar con estos músculos para decirles contráiganse y relájense? A través de nervios. Entonces, estos nervios que iban a ir desde el bulbo raquídeo hasta los músculos de la respiración y en este caso hasta el diafragma, iban a ser nervios motores, es decir, nervios que se encargan de la movilidad, que van a comunicar información a los músculos para que los músculos sepan cuándo contraerse y cuándo relajarse. El nervio que controla de forma motora al diafragma se conoce o se llama nervio frénico. Sí, lo voy a anotar acá. Nervio frénico. Este nervio frénico va a tener su origen entre las vértebras C3, o sea, la vértebra cervical 3, y la vértebra cervical 5. Sí, o sea, entre C3 y C5. Entonces, si es que este nervio frénico, que es tan importante para la funcionalidad del diafragma, para que este diafragma se pueda contraer y relajar, tiene su origen a nivel de C3 y C5, o sea, la vértebra cervical 3 y la vértebra cervical 5, ¿por qué creen ustedes ahora que tenemos y es tan importante estabilizar la columna cervical cuando estamos manejando la vía aérea? Teniendo ya esta información, ¿por qué creen que hacemos eso? Porque puede dañar el nervio, o sea, lesionarlo y causar insuficiencia respiratoria. Exactamente. Si es que nosotros tenemos algún tipo de fractura o luxación o esguince a nivel de la columna cervical, cualquier lesión que puedan ustedes imaginarse que pueda ocurrir a nivel de la columna cervical, esta, si no la estabilizamos y si no la controlamos, con cualquier tipo de movimiento o de mala maniobra, o si aplicamos esta maniobra para garantizar la permeabilidad de la vía aérea, la de elevación frente-mentón, puede llegar a lesionar el nervio frénico. ¿Por qué? Porque se encuentra justo en la columna cervical. Si se lesiona el nervio frénico, el diafragma deja de funcionar.
Y si el diafragma deja de funcionar, perdemos el 70% de nuestra función ventilatoria. Solamente nos quedamos con el 30%. Y este paciente poco a poco va a entrar en apnea. Apnea es cuando el paciente ya no respira y puede morir por un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ahora sí entienden cuál es la importancia de saber utilizar la maniobra adecuada para el paciente que ustedes estén atendiendo y entienden la razón de por qué es una maniobra y no es la otra. Y ya saben qué tan importante es que ustedes estabilicen la columna cervical. Entonces, dentro de esta letra, que es la letra A, que es manejo de la vía aérea y estabilización cervical, ¿cuál de las dos cosas creen ustedes que va a ser más importante que hagan primero? ¿Estabilizar la columna cervical o garantizar la permeabilidad de la vía aérea? La estabilización cervical. Estabilización de la cervical. La estabilización cervical. Exactamente. Porque si ustedes primero se encargan de hacer la permeabilidad de la vía aérea y no estabilizan la columna cervical y tenían justo una fractura a nivel de C4, lesionaron el nervio frénico y así ustedes reposicionen la lengua del paciente, saquen todos los dientes que se ha tragado, aspiren vómito, sangre, etcétera, su paciente no va a volver a respirar bien porque ustedes ya lesionaron el nervio frénico y el diafragma ya se murió, ¿sí? Entonces, esto es algo que tienen que tener en cuenta y el paso a paso. Por eso les digo, esto es una secuencia que es muy importante para pacientes politraumatizados y policontusos, porque es lo que va a determinar cuál va a ser el outcome, cuál va a ser el resultado, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son los signos de obstrucción de la vía aérea? Y esto es muy importante. Primero vamos a tener lo que les estaba comentando, ruidos respiratorios anormales. Tenemos estos tres: los estridores, los roncantes y los gorgoteos, ¿sí? Yo les había estado comentando que quienes tengan lo que es su estetoscopio Littmann se pueden descargar la app y ahí pueden escuchar todos estos sonidos para que ustedes aprendan ya a diferenciarlos, y los que no se hagan problemas. En mismo YouTube buscan estridores, roncantes y gorgoteos o sonidos respiratorios anormales y les va a salir videos para que también puedan ir identificándolos y entren en su oído. Lo que nos importa ahorita acá es saber qué cosa nos están indicando todos estos ruidos. Entonces, los estridores generalmente nosotros los vamos a escuchar cuando el paciente su vía aérea se está obstruyendo por un cuerpo extraño, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a escuchar lo que son los estridores. Los roncantes generalmente los vamos a escuchar cuando la obstrucción de la vía aérea se está dando por la lengua. Y los gorgoteos los vamos a escuchar cuando la vía aérea se está obstruyendo por algún fluido, ¿sí? ¿Qué fluidos? Vómito, sangre, saliva, todo lo que habíamos visto anteriormente. ¿Qué cuerpos extraños? Dientes, no sé, pues alguna piedra, alguna pelusa, lo que sea, ¿sí? Cualquier cuerpo extraño. Y roncantes, ya hemos dicho la lengua, ¿sí? Entonces, estos son los tres sonidos respiratorios anormales que ustedes pueden escuchar en un paciente que tiene la vía aérea obstruida. Estridores para cuerpos extraños, acuérdense de esto, por favor, estridores para cuerpos extraños, roncantes para la lengua y gorgoteos para lo que es fluidos, saliva, vómito, sangre, etc. Ahora, ¿cuál es el otro signo de obstrucción? El uso de músculos accesorios. Nosotros habíamos visto en la primera clase que nosotros tenemos tres músculos principales de la respiración, que era el diafragma, los intercostales externos y los intercostales internos. Pero aparte de esos músculos, nosotros tenemos otros músculos accesorios que entrarían en acción cuando nuestro cuerpo está entrando en una insuficiencia respiratoria, cuando no podemos respirar bien porque nuestra vía aérea está obstruida. Es una de las razones, ¿sí? ¿Cuáles son estos músculos accesorios? Tenemos un montón. Tenemos el esternocleidomastoideo, que está en el cuello, tenemos el serrato anterior, tenemos el dorsal ancho, tenemos casi todos los músculos de nuestra pared torácica van a ingresar a cumplir la función de músculos respiratorios accesorios cuando nosotros estamos quedándonos sin aire. ¿Y a qué me refiero con tirajes?
que es una de las señales de que se están usando estos músculos accesorios, es que estos músculos se van a marcar, por ejemplo, y es uno de los tirajes más comunes es el tiraje supraclavicular, es decir, por encima de la clavícula, que va a ser dado por el esternocleidomastoideo. Ustedes ven un paciente que se está quedando sin aire y que de la nada este esternocleidomastoideo, que es como una tira, se hace así súper gorda, se hincha y está súper dura. Eso es un tiraje supraclavicular y eso es un indicador de que nuestro paciente está utilizando musculatura accesoria. Y cuando un paciente está utilizando musculatura accesoria es un paciente que se está asfixiando, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta. Ahora, otro tipo de tiraje que pueden encontrar si es que le quitan la camisa al paciente son los tirajes costales. Ustedes van a ver que el paciente inspira y el músculo se pega tanto o se contrae tanto que se pega a la pared torácica y ustedes pueden ver lo que es la sombra, por así decirlo, de toda su caja torácica, ¿no? Todas sus costillas, su esternón, etc. ¿Cuál es la desventaja de estos tirajes costales? Que no los vamos a poder observar en pacientes que tengan un montón de grasa subcutánea, como por ejemplo pacientes obesos. Y por último, va a ser un paciente que esté hiperventilando o hipoventilando. Hiperventilando es cuando está respirando súper rápido e hipoventilando cuando está respirando súper bajito. Entonces, ¿cuál es el otro nombre o nuestro nombre técnico para la hiperventilación, que es básicamente una respiración rápida? Es la taquipnea, ¿sí? La taquipnea. Y la hipoventilación vendría a ser lo que es la bradipnea, ¿sí? Acuérdense de eso. Cuando nosotros considerábamos taquipnea fuerte, perdón, taquipnea, cuando hablamos de frecuencia respiratoria, chicos. Taquipnea es más de 20 respiraciones por minuto. ¿Y la bradipnea? Menos de 12. Menos de 12. Bien, chicos. Espérenme un ratito, por favor. Ahorita regreso. Bien, chicos, perdón, estaban tocando la puerta. Ya. Entonces nos habíamos quedado acá en la parte de lo que era la hiperventilación y la hipoventilación, que estábamos conversando que es hiperventilación cuando nuestro paciente está respirando bastante rápido, que lo podemos decir que también es una taquipnea, cuando nuestra frecuencia respiratoria está por encima de 20, y una hipoventilación cuando nuestro paciente está respirando bastante lento, que podríamos llamarlo que es una bradipnea, cuando la frecuencia respiratoria está por debajo de 12 respiraciones por minuto. Entonces, estos tres van a ser nuestros principales signos de obstrucción y lo que nos va a ayudar a identificar si es que
nuestro paciente tiene algo en la vía aérea que está evitando que respire de forma correcta. A ver. La taquipnia ya habíamos dicho que es simplemente cuando la frecuencia respiratoria está por encima de 20 y la polipnia era la taquipnia, es decir, una respiración por encima de 20 más una alteración en lo que es la amplitud del tórax, cuánto el tórax se expandía al momento de la respiración. Y básicamente en la polipnia es cuando hay un exceso de esta amplitud del tórax, el tórax se hincha demasiado. Esa era la diferencia entre lo que era taquipnia y polipnia. Algo que nos aclara el PH-TLS es la diferencia entre lo que es la ventilación y la respiración. Entonces nos dice que cuando nosotros hablamos de ventilación, nos estamos refiriendo al proceso de inhalar y exhalar. Y cuando hablamos de respiración, nos estamos refiriendo al proceso del intercambio gaseoso. Entonces, cuando lean el PH-TLS, tengan en cuenta esta diferenciación que ellos hacen para que no se confundan, ¿sí? Ahora, ¿cuáles vendrían a ser las consecuencias de una obstrucción de la vía aérea que no se trata? Como ya hemos visto, puede haber hipoventilación e hiperventilación. Ahorita lo voy a corregir. Hipohiperventilación. Y si hay hipohiperventilación, esto quiere decir que nuestro paciente no está respirando bien. Si nuestro paciente no está respirando bien, quiere decir que no está entrando suficiente aire a su vía aérea, a sus pulmones. Y si no está entrando suficiente aire a sus pulmones, entonces no está llegando suficiente oxígeno que permita realizar el intercambio gaseoso. Y como ya habíamos conversado antes, ¿cómo se le llama a la falta de oxígeno suficiente? Hipoxia, ¿sí? La hipoxia. ¿Y qué pasa cuando no hay oxígeno suficiente, cuando hay hipoxia? No llega suficiente oxígeno a los tejidos. Y cuando no llega suficiente oxígeno a los tejidos, estos tejidos empiezan a morir. Y este es el que nosotros conocemos como isquemia, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es una cascada. Nuestro paciente tiene obstruida la vía aérea, entonces empieza a hipoventilar o a hiperventilar. Si nosotros esto no lo tratamos, no va a llegarle suficiente oxígeno, su saturación de oxígeno va a estar baja. Esto es lo que vamos a poner acá, saturación de oxígeno baja. Y por lo tanto, nuestro paciente va a entrar en hipoxia. ¿Se acuerdan cuánto era lo normal de saturación de oxígeno, chicos? De 96% a 100. Por encima del 97%. Por encima de 96, 95%, para efectos de su teoría vamos a tomarlo 96% a más, es decir, hasta 100. Entonces, si es que nuestra saturación de oxígeno está baja, esto quiere decir que nuestro paciente está en hipoxia, no tiene suficiente oxígeno en sangre. ¿Y qué pasa si no tiene suficiente oxígeno en sangre? Esta sangre, ustedes saben que va a irrigar a órganos, músculos, piel, tejidos, etc. Entonces, si la sangre no tiene suficiente oxígeno, no va a poder llevar oxígeno a todos estos tejidos. ¿Y qué pasa cuando un tejido no tiene suficiente oxígeno? Se muere, entra en un proceso que se conoce como necrosis, ¿sí? Cuando ustedes escuchan la palabra necrosis en medicina, lo que nos estamos refiriendo es muerte. Sí, muerte. Y esta necrosis, lo que va a ser de un tejido, esta muerte de un tejido que no tiene suficiente oxígeno, se conoce como isquemia, ¿sí? Acuérdense de eso, por favor. Por eso es que, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio se produce porque hay una isquemia del tejido cardíaco. ¿Por qué? Porque el tejido cardíaco, sus arterias están tapadas, que es una de las causas más comunes, con grasa, entonces no llega sangre. Si al tejido no le llega sangre, no le llega oxígeno. ¿Y qué pasa con un tejido que no le llega suficiente oxígeno? Empieza a hacer necrosis, empieza a morir y ocurre la isquemia, ¿sí? Acuérdense de estos tres. Entonces, hay unas estructuras que ustedes tienen que conocer, que es esta que le estaba hablando, que es la epiglotis, que está aquí. Es como si se dan cuenta, esta es como una boquita. Cuando ustedes abran la boca, ¿sí? Frente al espejo, si ven o si son capaces de abrir suficientemente grande la boca, pueden llegar a ver esta estructura. Esta de aquí es la epiglotis. Estas cositas blancas de acá van a ser lo que es las cuerdas vocales y esto que está al centro es la entrada a su tráquea,
Esto de acá se conoce como vallécula y básicamente es la base de la lengua, la parte de atrás. Esta es una imagen real que se ha tomado, si no me equivoco, haciendo un procedimiento que se conoce como laringoscopía, que básicamente se ingresa con una camarita. Y como ven acá está el epiglotis, acá están las cuerdas vocales. Estas se van a cerrar al momento que ustedes comen, por ejemplo, y se abren cuando ustedes están hablando. Esta cosa negra que ven acá es la entrada a la tráquea, y esto vendría a ser la vallécula o la base de la lengua. Entonces, aquí es donde ustedes pueden encontrar las obstrucciones, pueden encontrar la lengua tapando esta abertura a la tráquea, pueden encontrar un montón de sangre o de vómito obstruyendo toda esta entrada, pueden encontrar algún objeto extraño, ¿no? Como por ejemplo lo que estábamos conversando, dientes rotos, o en el caso de personas que utilizan dentaduras postizas, la dentadura postiza acá obstruyendo todo. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta, esta abertura es súper chiquitita y con cualquier cosa se puede obstruir. Por eso es que es tan importante que ustedes busquen por estos signos de obstrucción para identificarla rápido y poder desobstruirla. Generalmente la desobstrucción ustedes la van a realizar con sus dedos o con algún tipo de pinza, ¿sí? Ahora, ¿cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es el manejo de esta vía aérea obstruida luego de que nosotros hayamos quitado lo que le está obstruyendo? No hayamos aspirado el fluido, hayamos reposicionado la lengua, o hayamos retirado el cuerpo extraño. Si es que la respiración está este manejo va a depender de cuánta es la frecuencia respiratoria del paciente en ese momento. Obviamente, si es que encontramos al paciente con la vía aérea obstruida y no tiene frecuencia respiratoria, no está respirando, entonces ahí el procedimiento va a ser otro automáticamente, y lo más probable es que nosotros tengamos que poner algún dispositivo de ventilación dentro del paciente para nosotros empezar a ventilarlo de forma manual. Pero si encontramos al paciente con la frecuencia respiratoria, su frecuencia respiratoria va a decirnos qué cosa es lo que tenemos que hacer. Entonces, si su frecuencia respiratoria es menor a 12, es decir, está hipoventilando, está en bradipnea, lo que nos recomiendan hacer es que le pongamos ventilación asistida o total, que vendría a ser, por ejemplo, las cánulas binasales, o una bolsita que nosotros conocemos como bolsita ambú, que es también de ventilación mecánica. Nosotros la apretamos para que ingrese aire a todo lo que es el sistema respiratorio del paciente y la soltamos para que el aire salga. Si es que tiene una frecuencia respiratoria normal, es decir, de 12 a 20, solamente vamos a tenerlo en observación este paciente. Sin embargo, si la frecuencia respiratoria ya es mayor de 20 o de 30, ahí también se recomienda que luego de desobstruirla, pongamos lo que es oxígeno suplementario al paciente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia o qué cosa es lo que puede ocurrir si es que nosotros no manejamos esta obstrucción de la vía aérea y lo dejamos ahí que siga y no nos fijamos que todo esté correcto, que la vía aérea esté permeable? Pueden ocurrir dos cosas. Algo que se llama acidosis respiratoria y otra cosa que se llama alcalosis respiratoria. Y estas dos cosas, junto con también lo que se conoce como acidosis metabólica y alcalosis metabólica, son los conocidos trastornos ácido-base, ¿sí? Esto es algo que les mencionan en su teoría. Y es un tema que es bastante complicado porque por lo menos a mí no me lo enseñaron hasta tercer año más o menos. Entonces, vamos a intentar desarrollarlo de la manera más simple posible, pero sí necesito que si en algún momento tienen una pregunta, una duda, algo que no entienden, no les queda claro, me lo digan y empezamos desde el inicio, porque sí es importante que ustedes lo entiendan, no que se lo aprendan, pero que lo entiendan por si se los preguntan en el examen, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo, nuestra sangre, y ustedes es algo que ya lo deben estar viendo en química, tiene un pH, ¿sí? Y este pH puede ser ácido o básico, ¿sí? Entonces, cuando este pH es ácido, según lo que les enseñan en química, cuando el pH es menor de 7.5, ¿sí? Cuando el pH es básico, cuando el pH es mayor de 7.5. Entonces, cuando nosotros hablamos del pH de la sangre
y de cualquier fluido de nuestro cuerpo, esto no va a ser tan así. Si el punto de corte no va a ser 7.5, sino como vemos en este caso de la sangre, el punto de corte, o mejor dicho, los valores normales van a ser entre 7.36 y 7.44. Entonces, si nosotros encontramos el pH de nuestra sangre por debajo de 7.36, vamos a decir que es un pH ácido, ¿sí? Ácido. En cambio, si es que este pH lo encontramos por encima de 7.44, vamos a decir que este es un pH básico, ¿sí? Básico. Bien, luego de esto, otras cosas que nos van a determinar que hay un trastorno ácido-base o no, es la presión de dióxido de carbono y la de bicarbonato, ¿sí? ¿Cuál es la presión de dióxido de carbono normal? De 36 a 44 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión de bicarbonato normal? De 22 a 26 milimoles por litro. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? No le hagan caso a esto de anion gap, esto no es importante ahorita, ¿sí? Esto no es algo que ustedes tienen que saber, sino estas tres cosas es suficiente para que entiendan este tema. ¿Qué pasa entonces si nosotros encontramos alterada la presión de dióxido de carbono, ya sea que esté debajo de 36 o por encima de 44? Vamos a decir que el problema o el trastorno ácido-base que nosotros estamos encontrando va a ser de carácter respiratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono va a ser un gas que nos ingresa a nuestro cuerpo a través de lo que son las vías aéreas, ¿sí? Las nariz, los pulmones, etcétera. Ya saben cuál es la secuencia. Entonces, si se encuentra alterado el dióxido de carbono, lo que va a estar el origen de todo ese trastorno ácido-base va a ser respiratorio, ¿sí? Ahora, si por el contrario lo que nosotros encontramos alterado es el bicarbonato, este es el HCO3 bicarbonato, lo normal es de 22 a 26, ya sea que lo encontremos por debajo de 22 o por encima de 26, si este es el que se encuentra alterado, vamos a decir que el trastorno ácido-base tiene origen metabólico, ¿sí? Metabólico. ¿Y por qué es tan importante estos trastornos ácido-base? Porque cuando esos trastornos ácido-base están presentes, lo que van a condicionar es una alteración sistémica, una alteración total del estado mental del paciente y de su estado de salud en general. Entonces son complicaciones a las que nosotros debemos prestar la atención y debemos tratar, ¿sí? Entonces, repasando. ¿Cuál es el pH de la sangre normal? 7.36 y 7.44. Y es lo primero que nos tenemos que fijar. Si está por debajo de 7.36, estamos diciendo que hay una acidosis. Si está por encima de 7.44, decimos que hay una alcalosis, ¿sí? Que el trastorno es básico. Tenemos otras dos cosas que tenemos que fijarnos, es la presión de dióxido de carbono y la de bicarbonato. Si el dióxido de carbono está alterado, entonces el origen de este trastorno es respiratorio. Si es que el que está alterado es el bicarbonato, entonces decimos que el origen de ese trastorno es metabólico, ¿sí? Entonces así nosotros le podemos poner nombre y apellido a nuestro trastorno ácido-base. Por ejemplo, como ustedes ven acá, las acidosis, tenemos dos acidosis. Las acidosis, ustedes saben que es cuando el pH de la sangre está por debajo de 7.36. Encontramos alterado el dióxido de carbono, entonces es una acidosis respiratoria, ¿sí? Si es que encontramos alterado el bicarbonato, entonces es una acidosis metabólica. Por otra parte, si es que nuestro pH salió por encima de 7.44, es una alcalosis. Si es que lo que encontramos alterado fue el dióxido de carbono, entonces fue una alcalosis respiratoria. Y si lo que encontramos alterado fue nuestro bicarbonato, entonces es una alcalosis metabólica, ¿sí? ¿Y dónde vemos todas estas cifras, no? El pH de la sangre, la presión de dióxido de carbono, bicarbonato, oxígeno, etcétera. Todo esto nosotros lo vamos a encontrar y le vamos a sacar de un examen que se conoce como análisis de gases arteriales, también conocido como AGA, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una muestra de sangre arterial del paciente, porque generalmente las muestras que ustedes le sacan para sus hemogramas, para ver
estudios de sangre comunes y corrientes de sangre venosa, pero en este caso lo que vamos a sacar para el AGA es sangre arterial. Vamos a utilizar la arteria braquial. Y en este análisis de gases arteriales, en este AGA, que nosotros vamos a tener todas estas cifras, ¿no? pH, CO2, bicarbonato, etc. Entonces, aquí tenemos un cuadro más bonito, como ustedes pueden darse cuenta. Este es un cuadro resumen, un cuadro que ustedes pueden utilizar para poder estudiar este tema por el momento, porque no es necesario, como les digo, que se aprendan así todo al pie de la letra y expliquen cuál es el origen fisiológico, ¿no? Simplemente es para que ustedes sepan que si ustedes no tratan esta obstrucción de la vía aérea y no garantizan una buena ventilación y una vía aérea permeable y una columna cervical estable, pueden llegar a ocasionar esto. Y esto es una complicación bastante severa que requiere un manejo muchísimo más complejo. ¿Sí? Un manejo que ya no puede ser dado a nivel prehospitalario, sino que tiene que ser sí o sí dado a nivel hospitalario. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es la acidosis, que ya habíamos dicho que es un pH por debajo de 7.36 o 7.35, como dice esta imagen, tenemos que ver si lo que está alterado es el bicarbonato o el dióxido de carbono. Entonces, en las acidosis respiratorias vamos a encontrar que va a ser el dióxido de carbono el que se encuentra alterado. Y cuando decimos alterado, vamos a decir que en la acidosis respiratoria el dióxido de carbono está aumentado. Sí, el dióxido de carbono está aumentado. En las acidosis metabólicas, lo que va a ocurrir es que el bicarbonato va a estar disminuido. Sí, el HCO3, el bicarbonato, va a estar disminuido. Ahora, en las alcalosis ya sabemos que es cuando el pH está por encima de 7.44 o 7.45. ¿Qué ocurre en las alcalosis metabólicas? Acá vamos a tener que el bicarbonato está aumentado. Sí, el HCO3 va a estar aumentado. Y en las alcalosis respiratorias, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Que nuestro dióxido de carbono va a estar disminuido, ¿sí? Entonces, esta es una forma más fácil o más rápida de identificarlos. Bien, antes de hablar de esto de los patrones respiratorios, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a esto de los trastornos ácido-básicos? ¿Algo que no hayan entendido? Yo tenía una pregunta sobre la hiperventilación. La hiperventilación es, bueno, se da por el aumento de la capacidad de expansión pulmonar. No. La hiperventilación, cuando nosotros hablamos de hiperventilación, nos estamos refiriendo a una respiración rápida, por eso es que uno de sus sinónimos vendría a ser la taquipnia, una frecuencia respiratoria bastante rápida. El paciente está ventilando muy rápido, está ventilando demasiado, pero no está directamente relacionado con lo que es la expansión pulmonar, porque generalmente los pacientes que están hiperventilando son pacientes cuya expansión torácica es muy poca. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, respecto a esto? Ana Lucía, Camila, no sé si están ambas con la mano levantada, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo. ¿Qué significa MMHG? ¿Cuál es la...? De mercurio. De mercurio. Ok. Y no es igual como el pH de la sangre 7.5 o ahí es 35 mHg. No comprendo bien esa parte. Ya. Lo que pasa es que ustedes en química les han enseñado el pH y les han dicho que para identificar cuando una sustancia es ácida y cuando una sustancia es básica, ustedes van a tener un punto de corte de 7.5, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando nosotros leamos un análisis de gases arteriales, un AGA, esto de aquí no es cierto, no nos va a servir. Esta regla no la vamos a aplicar al momento de leer un análisis de gases arteriales. ¿Por qué?
Porque nosotros vamos a tener que la sangre, el pH normal de la sangre va a ir desde 7.36 o 35, dependiendo de la literatura, y que es un pH ácido, un poco ácido, hasta 7.44, que sigue siendo un pH ácido. Entonces, como les digo, esta regla del 7.5, aplíquenla en química, ¿sí? Para sus exámenes de química, aplíquenla. Más de 7.5 es una base, es alcalosis, menos 7.5 es un ácido, ¿ya? Pero en este análisis de gases arteriales eso no se aplica. Nos vamos a regir a nuestros puntos de corte, van a ser estos valores de acá. Entre 7.36 y 7.44 o entre 7.35 y 7.45, dependiendo de, como les digo, cuál sea la literatura que estén leyendo. Y esto es lo que les va a ayudar a determinar. Menos de esto, acidosis. Más de esto, básico, alcalosis, ¿sí? A eso es a lo que me estaba refiriendo. Por eso, esta regla del 7.5 en esto no se va a aplicar. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Antes de continuar. Ya. Entonces, al final lo vamos a volver a repasar, sí, para que les quede un poco más claro. Vamos a pasar a ver lo que son los patrones ventilatorios. Entonces, tenemos un paciente apneico que, como les estaba mencionando, el paciente apneico no respira. A eso nos referimos con apnea. Luego tenemos una respiración lenta, que acá nos estaríamos refiriendo a una bradipnea. Y esta bradipnea, como ya hemos comentado varias veces, es cuando la frecuencia respiratoria está por debajo de 12 respiraciones por minuto. Luego tenemos un patrón respiratorio normal, que también lo podemos describir de manera, con términos médicos, como eupnea. Y luego tenemos un patrón ventilatorio rápido, que vendría a ser lo que es la taquipnea, cuando nuestra frecuencia respiratoria está por encima de 20 respiraciones por minuto. Entonces, esto que ven acá de isquemia cerebral, metabolismo anaerobio, acidosis, etcétera, son todas las consecuencias que nos van a verse traducidas cuando nuestro patrón ventilatorio es anormal, ¿sí? La bradipnea, que es una frecuencia respiratoria lenta, no va a permitir que llegue suficiente sangre no llegue suficiente oxígeno, mejor dicho, a la sangre. Si esta sangre no tiene suficiente oxígeno, ¿qué cosa iba a haber? Isquemia de los tejidos. Entonces, uno de los órganos de nuestro cuerpo que es más sensible a lo que es la carencia de oxígeno, a las hipoxias, va a ser el cerebro. Entonces, una de las principales complicaciones de una hipoventilación vendría a ser una isquemia cerebral, porque como les estoy diciendo, el cerebro es uno de los órganos más sensibles a las hipoxias y el primero que se va a ver perjudicado cuando no hay suficiente oxígeno en nuestra sangre. Ahora, ¿qué cosa es la hipercapnia y qué cosa es la hipoxia? Cuando nosotros respiramos de manera normal, ustedes ya hemos estudiado cuáles son los porcentajes de oxígeno y dióxido de carbono que entran y salen de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros respiramos muy rápido, nosotros empezamos a perder más dióxido de carbono de lo que deberíamos estar perdiendo. Por eso es que de repente ustedes han visto en alguna película que cuando los personajes están súper ansiosos y empiezan a hiperventilar, a respirar muy rápido, les dan su bolsita de papel para que respiren dentro de esa bolsa. Ya, esa es una medida que en realidad sí se utiliza en este caso de pacientes, porque cuando los pacientes están hiperventilando, pierden más dióxido de carbono de lo que deberían perder. ¿Y qué pasa cuando disminuye el dióxido de carbono? Tenemos lo que es una alcalosis respiratoria, ¿sí? Que aquí pueden ver ustedes cuáles son los síntomas, pero eso es lo que ocurre, disminuye la cantidad de dióxido de carbono, entonces puede llegar a entrar el paciente en una alcalosis respiratoria. Ahora, ¿qué es otra cosa que puede pasar? Que esta taquipnea se esté acompañada de lo que es una respiración superficial y el paciente esté respirando súper lento, ¿sí? O sea, por ejemplo, esté en una bradipnea, ¿sí? En el caso de la bradipnea, el paciente está inhalando muy poquito oxígeno y está acumulando bastante dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasaba cuando el dióxido de carbono se incrementaba en la sangre? Ocurría una acidosis respiratoria. Y esta acidosis respiratoria
trae muchas, muchas consecuencias, ¿sí? Pero una de sus consecuencias, o mejor dicho, la consecuencia de que no haya suficiente oxígeno, es que se activa algo que se conoce como metabolismo anaerobio, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Todas las funciones de nuestro cuerpo utilizan oxígeno, por eso el oxígeno es tan importante. Nosotros producimos energía utilizando oxígeno, nosotros digerimos nuestros alimentos utilizando oxígeno, nosotros pensamos utilizando oxígeno. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay suficiente oxígeno o cuando se acaba el oxígeno? Nuestro cuerpo dice, yo no me puedo apagar, yo no puedo dejar de funcionar. Entonces, cambia de un metabolismo que usa oxígeno, es decir, de un metabolismo aerobio, a un metabolismo que no utiliza oxígeno, es decir, un metabolismo anaerobio. ¿Y cuál es la desventaja o cuál es lo perjudicial de este metabolismo anaerobio? Que se va a empezar, este metabolismo anaerobio va a tener como productos a una molécula que se llama ácido láctico, ¿sí? Y como su mismo nombre, este ácido láctico, lo que va a hacer es empeorar estos trastornos ácido-base, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante que ustedes reconozcan los patrones ventilatorios de su paciente, desobstruyan la vía aérea y le den soporte ventilatorio, ya sea con la cánula binasal, con la mascarilla, con el ambú, con la bolsita ambú, etcétera, para que no lleguen a esto. Dime, María Claudia. Sí, ¿qué era apneico? Apneico es cuando el paciente no respira. Ah, ya. Y tengo una pregunta. Cuando nosotros usamos la mascarilla, ¿no pasa lo mismo que cuando respiramos, o sea, cuando nos dan en emergencia una bolsa para que podamos como respirar más ¿Te dióxido? refieres a la mascarilla que usamos por el COVID? Sí. Ya. Lo que pasa es que estas mascarillas tienen microporos, por así decirlo, que lo que van a hacer es, van a bloquear la entrada de bacterias y virus, pero van a ser lo suficientemente grandes para dejar que salga el dióxido de carbono. Sin embargo, cuando estas mascarillas se utilizan por tiempos muy prolongados, y esto pasa sobre todo con las N95, que tienen un cierre más hermético, no tanto con las KN95, puede llegar a haber episodios de que como se puede llegar a incrementar el dióxido de carbono que estamos inhalando y nos podemos empezar a sentir mareados o que nos duele la cabeza, pero no llega a ocasionarse lo que es una acidosis respiratoria ni nada por el estilo, pero sí puede llegar a traer, como te digo, consecuencias leves, ¿no? Como cefaleas o mareos o náuseas muchas veces. Ok, gracias. Listo, chicos. Entonces, ya hemos revisado, como se podrán dar cuenta, que creo que es una de las partes más pesadas. La letra A, el manejo de la vía aérea. Ya sabemos que acá tenemos que asegurarnos de que la vía esté permeable, que el paciente no tenga nada obstruyéndola y tenemos que estabilizar nuestra columna cervical con un collarín, obviamente. Y dentro del manejo de la vía aérea también, dentro de lo que es asegurarnos que esté permeable, tenemos que realizar ya sea la maniobra frente-mentón o tracción mandibular. Obviamente la maniobra de tracción mandibular siempre va a ser la más aconsejada, sobre todo en pacientes politraumatizados o policontusos, porque en este tipo de pacientes nosotros siempre tenemos que sospechar que hay alguna lesión cervical. Y ya saben por qué no podemos arriesgarnos a no manejar esta parte de lesiones cervicales. Y dentro de la B, que es breathing, ya hemos visto lo de la ventilación, cuáles son los patrones respiratorios, un paciente apneico que no está respirando, un paciente con una ventilación normal eupneico, y un paciente que esté teniendo hipoventilando, hiperventilando, que esté en taquipnia o que esté en bradipnia, ¿sí? Y ya sabemos cuál es la consecuencia de no manejar estas dos cosas bien, que va a ser básicamente trastornos ácido-base, ¿sí? Ya hemos visto cuáles son los trastornos ácido-base. ¿Alguien me puede decir cuáles son los trastornos ácido-base que acabamos de ver, chicos? ¿Cuáles son 4? Acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Exactamente.
Entonces, ¿qué pasa cuando el pH de nuestra sangre está por encima de 7.4445? ¿Que es una acidosis o una alcalosis? Una alcalosis. Una Una alcalosis. alcalosis, exactamente. ¿Qué pasa cuando el pH está por debajo de 7.36 o 7.35? ¿Qué es acidosis o alcalosis? Acidosis. Acidosis, exactamente. Ya, y si lo que está alterado es el dióxido de carbono, ¿es respiratoria o metabólica? Respiratoria. Respiratoria. Y si lo que está alterado es el bicarbonato, ¿qué es? ¿Respiratoria o metabólica? Metabólica. Exactamente. Entonces, con que sepan eso es suficiente para que de trastornos ácido-base, ¿sí? ¿Cuál es la otra consecuencia de que no manejemos esto bien? Que nuestro paciente entre en una insuficiencia respiratoria que migre a un metabolismo anaerobio, es decir, un metabolismo que no utiliza oxígeno. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el metabolismo anaerobio va a tener como productos ácido láctico. Va a ser uno de sus productos y este ácido láctico va a empeorar lo que son estos trastornos ácido-base, ¿sí? Por eso es que es importante, todo está conectado. Ahora vamos a pasar a ver la parte de circulación, que personalmente es una de mis partes favoritas. Dime. ¿Desde cuándo se inicia la etapa B? Porque solamente veo vía aérea y después pasa circulación. Es que es algo que siempre se trata en conjunto, por así decirlo, pero si es que nosotros seguimos una secuencia, primero es la A y primero vamos a ver la parte de estabilización cervical. Luego vamos a permeabilidad de la vía aérea, acá realizamos las maniobras ya sea tracción mandibular, elevación frente mentón, aseguramos que esté permeable, buscamos los signos de obstrucción, sacamos cualquier cosa que esté obstruyéndolo. Luego de que hayamos hecho eso, pasamos al B, que vendría a ser el tercer paso, que es ya colocar lo que es si el paciente necesita oxígeno suplementario, colocarle el oxígeno suplementario. Si es que el paciente está en apnea, de repente lo tenemos que intubar, lo intubamos. Aquí es donde pasamos a hacer esto. Luego de haber realizado estabilización cervical, haber permeabilizado la vía aérea, pasamos a ver lo que es la ventilación. Y luego de la ventilación, vendría a ser lo que es ya esta parte de circulación, que vendría a ser nuestro cuarto paso. Gracias. Listo. Entonces, como les estaba comentando, circulación creo que es una parte bastante sencilla de todo este ABCD. Es una de mis partes favoritas. Entonces, dentro de lo que es circulación, chicos, lo primero o las dos primeras cosas que nosotros tenemos que verificar va a ser el pulso del paciente y su perfusión. ¿Qué cosa es la perfusión? Que a nuestros tejidos les esté llegando sangre. Yo sé que en esta clase hay bastantes, os están tocando bastantes definiciones que ustedes, es la primera vez que les están escuchando. Entonces, si ustedes desean anotarlas, y es una recomendación que a mí me sirvió bastante, anótenlas ya sea en un cuaderno, en un Word, etcétera, y téngalas ahí como su listita, como su mini diccionario, para que les sea mucho más fácil estudiar, ¿sí? Entonces, como les estaba comentando, ¿a qué cosa nos referimos con perfusión? A que nuestros tejidos les esté llegando suficiente sangre. Y pulso, dentro del pulso lo que vamos a ver es revisar los pulsos periféricos, ver lo que es la frecuencia cardíaca y si se puede, que casi no se va a poder, tomar la presión arterial en sí. Pero algo que vamos a aprender no en esta clase, sino cuando llevamos hemorragias, pero se los voy adelantando, es a tener una aproximación de nuestra presión arterial sistólica, por si acaso esta es sistólica, en función de cuáles son los pulsos periféricos que nosotros llegamos a palpar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esta parte. Ustedes saben que la frecuencia cardíaca normal, ¿cuánto es, chicos? Chicos. De 60 a 100 latidos por minuto. Exactamente. 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, ya saben que si es que el ritmo de nuestro paciente es regular, podemos contar por 15 segundos y multiplicamos por 4.
y ya tenemos nuestra frecuencia cardíaca. Si es irregular, sí tenemos que contar por todo el minuto completo. ¿En dónde vamos a tomar el pulso, chicos? ¿En qué arteria? Si es que es un paciente policontuso o politraumatizado. ¿En qué arteria creen que deberíamos tomarlo? En la carótida. Exactamente. En estos casos, vamos a tomarlo en la arteria carótida. Siempre, sí, por favor. Porque es la que es más accesible, es la que tiene un pulso más fuerte y en sí es la mejor para estos casos. Entonces, arteria carótida. Listo. Luego que tenemos nuestra frecuencia cardíaca en nuestra arteria carótida, vamos a pasar a revisar los pulsos periféricos. ¿Cuáles son los pulsos periféricos que vamos a revisar? El pulso radial, el pulso femoral, el pulso popliteo y el pulso pedio, ¿sí? Son los 4 pulsos que nosotros debemos revisar. ¿Y esto qué nos va a indicar? El pulso radial, si es que nosotros llegamos a palpar, nos está diciendo que la sangre está llegando con buena presión hacia todo nuestro brazo. Si es que nosotros palpamos la arteria femoral, quiere decir que la sangre está llegando hasta ese punto de nuestro cuerpo con buena presión. Si llegamos a palpar el pulso popliteo, igual, nuestra sangre está llegando hasta ese punto de nuestros muslos con buena presión. Y si llegamos a palpar el pulso pedio, es que quiere decir que nuestra sangre está llegando con buena presión a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y es muy importante saber esto, porque esto nos va a ayudar a determinar la perfusión. ¿Cuánta sangre está llegando a nuestros tejidos? Entonces, ¿cómo es que nosotros nos aseguramos que hay una buena perfusión? En primer lugar, lo que tenemos que verificar y lo más importante va a ser el color de la piel y mucosas y el llenado capilar, ¿sí? ¿Qué cosa es el llenado capilar? Nosotros vamos a agarrar uno de los dedos del paciente y vamos a presionar, vamos a mantener presionado su dedo así, su uña, más o menos por unos 10 segundos, ¿sí? Y luego lo vamos a soltar. Y cuando lo soltemos, nosotros tenemos que fijarnos en cuánto tiempo el color rojito vuelve a su dedo, porque si ustedes ahorita agarran su dedo y se lo presionan por 10 segundos, van a ver que su dedo se va a empezar a poner como que pálido, ¿sí? Cuando lo suelten, van a ver que la sangre va a regresar al pulpejo de su dedo y se va a poner rojito. Entonces, el llenado capilar, para medirlo, nosotros tenemos que contar cuánto tiempo se demora la sangre en volver a colorear esta parte de nuestro dedo que nosotros hemos estado presionando. ¿Cuánto es el llenado capilar normal? El llenado capilar normal tiene que ser menor a 2 segundos, ¿sí? Menor a 2 segundos. Si es que es más de 2 segundos, ya eso es una indicación de que hay una mala perfusión. Entonces, primera cosa que chequeamos, llenado capilar, que tiene que ser menor a 2 segundos. Otra cosa importante va a ser el color de la piel del paciente. La piel del paciente o su color nos va a dar muchos indicadores útiles. Por ejemplo, si la piel la encontramos de color, vamos a ponerla acá. Si la encontramos de color azul, la piel, esto nos va a indicar que el paciente está cianótico o tiene cianosis, así se le conoce cuando la piel está de color azul, cianosis. Y esta cianosis, ¿qué cosa es lo que nos está indicando? Que el paciente no tiene suficiente oxígeno y por lo tanto está con hipoxia. Sí, hipoxia. Por otro lado, ¿cuál es otra alteración de la coloración de la piel que tenemos que buscar? Lo que es la palidez. Vamos a ponerlo en amarillo para que se note. Si nuestro paciente está blanco, entonces vamos a decir que nuestro paciente está pálido, hay palidez. Y esta palidez está relacionada con la falta de perfusión o con una perfusión baja, una hipoperfusión, ¿sí? Todo en medicina, cuando escuchen hipo, es poco, ¿sí? Hipoperfusión. Vamos a poner acá abajo. Hipoperfusión, ¿sí? Entonces eso va a ser otro, si nosotros en nuestros pacientes lo encontramos pálido, va a ser otro punto más para decir de que su perfusión es mala. Hay una hipoperfusión. Otra cosa que también es importante que nos indica una mala perfusión o hipoperfusión, la temperatura. ¿Sí? Si tocamos la piel del paciente y está fría, más fría que nuestra propia piel, quiere decir que el paciente no está perfundiendo bien porque una de las funciones de la sangre es mantener la temperatura corporal. Entonces,
Entonces, si está fría en algún sitio, quiere decir que la sangre no está llegando ahí. Y por último, si es que la piel está húmeda, ¿sí? Muchas veces cuando el paciente no está teniendo una buena perfusión porque tiene una hemorragia, que va a ser, las hemorragias van a ser la principal causa de hipoperfusión en los pacientes politraumatizados o policontusos, el paciente ustedes van a ver que empieza a sudar a pesar de que su piel está fría. Y esto es un indicador de que probablemente el paciente esté entrando en shock, ¿sí? Entonces tienen que tenerlo en cuenta. Y obviamente, mientras menos sangre esté llegando al paciente, el cerebro del paciente, se va a empezar a alterar su estado mental. Por eso es que les había comentado anteriormente que el cerebro va a ser el órgano más sensible a los cambios en lo que es la disponibilidad de oxígeno. Entonces va a ser el primero que se va a ver afectado. Y por eso es que vemos que cuando hay una mala perfusión, una hipoperfusión, se va a ver alterado el estado mental del paciente, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los tipos de hemorragias que nosotros podemos encontrar? Podemos encontrar hemorragias de origen capilar, de origen venoso y de origen arterial. Y obviamente esto va a depender de dónde sale, ¿no? Las características, mejor dicho, de la sangre y el patrón con el que sale esta sangre nos va a ayudar a determinar qué tipo de hemorragia es. Las hemorragias capilares son hemorragias en las que la sangre que sale es muy, muy, muy poquita. Y generalmente le aplicamos presión a esta herida y deja de sangrar automáticamente, ¿sí? Entonces, este tipo de lesiones con estas hemorragias no se podrían considerar una urgencia o una emergencia médica en un paciente politraumatizado o policontuso. Las que nos van a preocupar a nosotros en este escenario van a ser las hemorragias venosas y las hemorragias arteriales. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambas? La hemorragia venosa, la sangre que va a salir de esta va a ser una sangre roja oscura, una sangre guinda, así como del color del vino, ¿sí? Y el patrón con el que va a salir esta sangre es un patrón que nosotros conocemos como patrón en sábana o en napa, ¿sí? La sangre sale y se empieza a expandir, expandir, expandir. En cambio, las hemorragias arteriales, muy aparte de que van a ser muchísimo más abundantes que una hemorragia venosa, la sangre que sale es una sangre rojo brillante, así como las luces de un semáforo, y el patrón con el que van a salir es un patrón pulsátil, es decir, van a salir al ritmo de los latidos de nuestro corazón, ¿sí? Nosotros sentimos el pulso, la sístole, ¿no? Que es básicamente la contracción del corazón y sale la sangre. Va a salir como un chorrito, ¿sí? Como una pileta. Esas son las características de una hemorragia arterial y que la van a diferenciar de una hemorragia venosa. Ahora, ¿qué cosa es lo que nosotros, o cuál es el manejo así de forma rápida de una hemorragia? Lo primero que tenemos que hacer es aplicar presión, ¿sí? Vamos a aplicar presión primero sobre esta herida. Si es que esta presión sobre la herida no hace que pare la hemorragia, lo que vamos a hacer es elevar el miembro, ya sea el brazo, la pierna, la mano, etcétera, y vamos a mantener obviamente la presión sobre esta herida. Si es que con esto tampoco pasa, lo que vamos a hacer es presionar la arteria que esté por encima de esta lesión. Por ejemplo, si la lesión, como ven acá en esta imagen, está en el antebrazo, podemos presionar la arteria braquial, ejercer presión sobre la arteria braquial para cortar el flujo de sangre y que esta hemorragia pueda parar. Si es que con esas cosas, esas tres medidas, nada funciona y la sangre sigue saliendo y ven que tu paciente ya, su llenado capilar que estaba en 3 ha pasado a estar en 10 segundos, está más blanco que el aspirín y ya no está el paciente, lo que estaba alerta, ya está casi letárgico, se está durmiendo, no te contesta las preguntas, entonces lo que vas a pasar a hacer es un torniquete. El torniquete, chicos, en líneas generales va a ser la última medida que ustedes van a utilizar, pues se va a utilizar para el control de hemorragias graves. Ya cuando veamos la clase de hemorragias vamos a ver cuáles son las características, cuáles son las indicaciones, pero para que sepan y para esta clase el torniquete es lo último que ustedes van a utilizar, ¿sí? Van a haber algunas excepciones, sí, en las que ustedes lo van a poder utilizar de inicio, pero para la mayoría de lesiones es lo último, ¿sí? Porque el colocar un torniquete muchas veces se traduce en que el paciente va a perder este miembro. Algo muy importante es que cuando ustedes vean la parte de circulación, ¿no? Que tienen que ver las hemorragias y su control, es que ustedes exploren al paciente. Obviamente no van a tener todo el tiempo del mundo para explorar al paciente, pero tienen que hacerlo
de la forma más rápida y efectiva posible. Entonces, ¿qué cosas lo que ustedes tienen que hacer en esta exploración, muy aparte de revisar los miembros superiores e inferiores del paciente? Es que tienen que palpar el tórax y el abdomen y la cadera. Y la cadera es muy importante, porque muchas veces estos pacientes politraumatizados o policontusos son pacientes que tienen fracturas de cadera. Y como ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte de fracturas, las fracturas de pelvis son las fracturas que una hemorragia más masiva nos van a ocasionar, porque una fractura de pelvis puede ocasionar la pérdida de hasta 1.500 mililitros de sangre. Y como ustedes deben saber, la sangre total que nosotros tenemos en el cuerpo puede ir de 4.5 a 5 litros. Entonces, una hemorragia o una fractura que nos cause la pérdida de casi 2 litros de sangre, que es casi la mitad de todo nuestro volumen sanguíneo que tenemos, es algo a lo que le tenemos que prestar bastante atención. Y aparte de que, por si no fuera poco, aparte de que son una de las mayores fuentes de sangrado intraabdominal, es decir, dentro del abdomen, son los tipos de fracturas que más mortalidad tienen. Una tasa de mortalidad tienen bastante alta, sobre todo mientras más adulto, más mayor es el paciente, peor es la mortalidad, más suben estos porcentajes. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que identificar. También tienen que palpar el tórax y el abdomen para buscar que no haya ningún tipo de hemorragias internas, porque ustedes ya deben haber podido dilucidar que las hemorragias no solamente van a ser externas, ¿no? También van a haber hemorragias internas por lesiones de órganos abdominales. Los órganos abdominales que más comúnmente se van a encontrar afectados van a ser a nivel abdominal el hígado y el vaso, ¿sí? Generalmente el vaso es el que se rompe muchas veces en accidentes automovilísticos y es otra fuente de un sangrado bastante intenso en el paciente. Y obviamente dentro del tórax lo que nos va a preocupar es que hayan fracturas a nivel de las costillas y que estas costillas fracturadas hayan perforado el pulmón, porque aparte de ocasionar obviamente una hemorragia intratorácica, es decir, dentro de la caja torácica, van a llegar a afectar lo que es la función ventilatoria. ¿Por qué? Porque si la cavidad torácica se llena de sangre, esta sangre se va a empezar a coagular y va a empezar a empujar a los pulmones y el pulmón se va a ir haciendo chiquitito, chiquitito, chiquitito y va a perder su capacidad de ampliarse y de contraerse para realizar la función ventilatoria. Entonces nuestro paciente va a tener una frecuencia respiratoria alterada, no va a poder respirar bien, podemos llegar a tener trastornos ácidos básicos y nuestro paciente se puede descompensar y puede fallecer. Entonces es muy importante que aparte de buscar por hemorragias externas, busquen por hemorragias internas palpando el tórax, el abdomen y a nivel de la pelvis, de la cadera. ¿Sí? Ahora, este cuadrito de acá lo que nos está enseñando es cuánto tiempo estos determinados órganos pueden sobrevivir sin sangre, sin oxígeno, mejor dicho. Entonces, como les estaba comentando, tanto el corazón, el cerebro y los pulmones son órganos sensibles. El más sensible, ya les he dicho hasta el cansancio, que va a ser el cerebro, que solamente pueden sobrevivir sin oxígeno de 4 a 6 minutos. ¿Sí? El riñón, el hígado y el tracto gastrointestinal, estómago, vísceras, etcétera, pueden durar hasta 45 a 90 minutos. Y los que más duran sin oxígeno son el músculo, el hueso y la piel, que llegan a durar de 4 a 6 horas. Este cuadro de acá es un cuadro que va a clasificar a las hemorragias en 4 tipos, según las alteraciones que cada una de ellas va a presentar en signos vitales, ¿no? Como por ejemplo, lo que es el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. También vamos a ver lo que es el estado mental del paciente que le está comentando, la conciencia, ¿no? Algo muy importante también y que nos va a ayudar a determinar la función renal de ese paciente en ese momento va a ser lo que es la diuresis. ¿Cuánto está orinando nuestro paciente por hora? ¿Cuánto está orinando en 24 horas? Porque cuando esta diuresis está disminuida, cuando el paciente no está orinando todo lo que debe, este es uno de los primeros indicadores de que está habiendo fallo de la función renal. ¿Sí? Y obviamente también acá dentro de esta clasificación va a estar considerada cuánta sangre se está perdiendo, ¿no? Tanto en mililitros como en porcentaje respecto al volumen sanguíneo total. Y si ven, por ejemplo, en las hemorragias de clase 1,
se consideran cuando hay pérdidas de menos de 750 mililitros. En cambio, las hemorragias de clase 4 ya estarían en pérdidas de más de 2 litros de sangre, que es una pérdida bastante considerable. Y se ven acá, como les estaba comentando, el paciente va a estar letárgico, confuso, no reacciona. Todas las funciones vitales están súper alteradas, el pulso está por los cielos, por encima de 140, la frecuencia respiratoria también por encima de 35 y la presión arterial está baja. Entonces, si ustedes están viendo o si prestan atención en todos estos, y sobre todo en estas dos últimas clases, la 3 y la 4, van a poder darse cuenta que mientras que la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria se encuentran elevadísimas en este paciente que ya está casi sin sangre, la presión arterial va a estar disminuida, va a estar baja. Entonces, cuando nosotros encontramos esa combinación de una frecuencia cardíaca elevada junto con una frecuencia respiratoria que también está elevada y una presión arterial disminuida, estos tres van a ser un conjunto de signos que nos van a indicar que nuestro paciente está entrando en un shock hipovolémico, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con shock hipovolémico? Cuando hay muy poquita sangre, entonces el paciente entra en shock, se desestabiliza y ya está a un pasito o a dos de morirse, ¿sí? Shock hipovolémico. Entonces, resumiendo toda esta cosa. Cuando nosotros veamos la C de circulación en el ABCDE, ¿a qué cosa le tenemos que prestar atención? ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? Pulso y perfusión, ¿sí? Pulso, tenemos que revisar los pulsos periféricos, ya hemos dicho el pulso radial, el femoral, el popliteo y el pedio. Vamos a ver la frecuencia cardíaca y dependiendo del pulso periférico que nosotros lleguemos a palpar, es que podemos hacer una aproximación de la presión sistólica, ¿sí? ¿Cuál es la arteria que vamos a utilizar para contar la frecuencia cardíaca? La carótida. Y dentro de la perfusión, ¿qué cosa tenemos que ver? Que esté llegando suficiente sangre. Esa es perfusión. ¿Qué cosa nos va a indicar que hay una perfusión alterada? Que hay baja perfusión, hipoperfusión. Baja perfusión es lo mismo que hipoperfusión, por si acaso. Que nuestro llenado capilar sea más de 2 segundos, que el estado mental del paciente esté alterado, que el paciente esté pálido, tanto la piel como sus mucosas. ¿Y a qué me refiero con mucosas? Sus encías estén blancas, le bajas acá la parte del párpado inferior, por así decirlo, y está blanco. La temperatura de su piel está fría y la piel está húmeda, ¿sí? Dentro de ¿cuál va a ser la principal causa de hipoperfusión en un paciente politraumatizado policontuso? Las hemorragias. Tenemos 3 tipos de hemorragias, arterial, venosa y capilar. Ya sabemos cuáles son las diferencias entre estas 3. ¿Cómo la vamos a manejar? Lo primero va a ser la presión directa sobre la herida. ¿Qué cosa es lo último que vamos a hacer para parar una hemorragia? Un torniquete. ¿Qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta? Que no solamente vamos a tener hemorragias externas, sino también vamos a tener hemorragias internas. ¿Y cómo identificamos las hemorragias internas? Palpando el tórax, el abdomen y la cadera. Y de esos 3, ¿cuál va a ser más importante? Va a ser el palpar la cadera. ¿Por qué? Porque podemos encontrar una fractura de pelvis y esta va a ser la fuente de mayor sangrado intraabdominal, ¿sí? Acuérdense de eso porque eso también es pregunta de examen. Las fracturas de pelvis van a ser la mayor fuente de sangrado intraabdominal, ¿sí? Y son las del tipo de lesión que tiene una alta mortalidad. De todos estos, ¿cuál es el órgano que es más sensible a la falta de oxígeno y que puede sobrevivir muy poquito tiempo sin él? El cerebro. ¿Y cuánto puede sobrevivir sin oxígeno? Hasta 6 minutos, ¿sí? Tenemos una clasificación de todo lo que es las hemorragias en 4, ¿no? En 4 clases. Vamos a ver alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, frecuencia respiratoria, la conciencia y la diuresis del paciente. ¿Y qué cosa es lo que le tenemos que prestar atención? A los signos de shock hipovolémico. ¿Cuáles son los signos de shock hipovolémico? Que nuestro paciente tenga una frecuencia cardíaca y una frecuencia respiratoria elevadas y una presión arterial disminuida, ¿sí? ¿Cuál es la principal causa
de shock hipovolémico en un paciente policontuso, politraumatizado o en general, ¿cuál es la principal causa de shock hipovolémico? Las hemorragias. Sí, no se vayan a olvidar de eso, por favor. Eso también es pregunta de examen. ¿Cuál es la principal causa de shock hipovolémico? Las hemorragias. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? María Claudia, ¿estás con la mano levantada? Ya. ¿No hay ninguna pregunta hasta acá, chicos, entonces? Para pasar al siguiente punto. Bien. Entonces, ahora que ya hemos visto la parte de circulación, vamos a pasar a la letra D, que es el déficit neurológico. Y como les había comentado, este déficit neurológico nosotros lo vamos a evaluar utilizando una escala que se conoce como la escala de Glasgow. Esta escala de Glasgow, su puntuación va a ir, la puntuación mínima de la escala de Glasgow, vamos a ponerla acá, Glasgow. Lo mínimo que podemos obtener es 3. Y la puntuación máxima que podemos obtener es 15. Por favor, no se vayan a olvidar de esto, porque muchas veces en los exámenes dicen la puntuación de Glasgow mínima es 0 y la máxima es 15, y eso es falso. La puntuación mínima del Glasgow va a ser 3. ¿Por qué puede verse alterado este Glasgow? Cuando hay lesiones a nivel del sistema nervioso central, que va a ser una de las principales lesiones a nivel del sistema nervioso central. Hemorragias intracraneales, fracturas del la base del cráneo, etc. También cuando hay una hipoxia cerebral o una hipoperfusión. Ya saben que hipoxia es cuando no hay suficiente oxígeno, hipoperfusión es cuando no hay suficiente sangre en ese tejido, ¿sí? Por favor, acuérdense, hipoxia, no hay suficiente oxígeno, hipoperfusión, no hay suficiente sangre. Y hemos visto, ya les he repetido 1000 veces, que el cerebro es el órgano más sensible a la hipoxia. También cuando hay sobredosis de medicamentos, sobre todo, por ejemplo, medicamentos como son la morfina, el fentanilo, que son opioides, o en sí, por ejemplo, también sobredosis de alcohol o de algún otro tipo de droga o medicamento, o otro medicamento que puede ocasionar sobredosis y alterar el Glasgow, va a ser las benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, alprazolam, midazolam, todas las que terminan en am. Y también alteraciones metabólicas, ¿sí? Como estábamos conversando dentro de las alteraciones, enfermedades que pueden ocasionar alteraciones metabólicas, tenemos el infarto agudo del miocardio, las convulsiones y la diabetes. ¿Por qué la diabetes? Porque la diabetes puede llevarnos o puede ocasionarnos una acidosis metabólica, ¿sí? Pues esa es la razón por la cual la diabetes puede llegar a ocasionar un Glasgow alterado. ¿Cuáles son las cosas que nosotros vamos a evaluar dentro del Glasgow? Van a ser 3, ¿sí? Y acuérdense de esto siempre. Vamos a evaluar la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. El puntaje máximo dentro de respuesta ocular va a ser 4, de respuesta verbal va a ser 5 y de respuesta motora va a ser 6, ¿sí? Dentro de la respuesta ocular le vamos a dar un punto cuando el paciente no responde, ¿sí? 2 puntos cuando el paciente simplemente parpadea cuando recibe un estímulo doloroso, de repente lo pellizcamos, por ejemplo. 3 puntos si es que el paciente parpadea respondiendo a órdenes verbales. Por ejemplo, le decimos, parpadea 2 veces si es sí y 1 vez si es no. 3 puntos. Y 4 puntos cuando el parpadeo es de forma espontánea, no como nosotros ahorita. Dentro de lo que es la respuesta verbal, le vamos a dar 5 puntos al paciente que esté orientado, conversando, le preguntamos su nombre, nos responde, sabe en dónde está, sabe por qué está en el hospital, nos cuenta qué cosa es lo que le ha pasado, detalle. Le vamos a dar 4 puntos cuando el paciente está desorientado, pero está conversando con nosotros. Es decir, le estamos preguntando su nombre, nos responde, pero no sabe en dónde está, no sabe por qué está ahí, pero sigue hablando con nosotros. Le vamos a dar 3 puntos cuando el paciente empieza a darnos palabras o respuestas inapropiadas a nuestras preguntas, ¿no? De repente pacientes que se vuelven bastante violentos de forma verbal, es decir, empiezan a insultarnos o a decir lisuras, o empiezan a gritar, o le hacemos una pregunta, no nos responde algo que no está para nada relacionado. Le vamos a dar 2 puntos cuando el paciente hace sonidos incomprensibles, ¿no? Le hacemos una pregunta y balbucea o murmura y
no nos responde de manera correcta, no hay una buena vocalización, por así decirlo. Y bueno, vamos a dar un punto cuando el paciente no nos responde para nada. Dentro de lo que es la respuesta motora, vamos a darle 6 puntos a aquel paciente que obedece órdenes verbales. Por ejemplo, decimos, levanta tu mano derecha, la levanta, tócate la nariz con tu dedo índice izquierdo, lo hace. Le vamos a dar una puntuación de 5 cuando nosotros, por ejemplo, le pellizcamos al paciente en la pierna y el paciente dice, ay, deja de tocarme la pierna. Sí, o sea, localiza en qué lugar de su cuerpo le estamos dando un estímulo doloroso. Le vamos a dar 4 puntos cuando el paciente lo pellizcamos. No nos dice en qué parte le estamos pellizcando, pero sí retira ese miembro en donde estamos haciendo el estímulo doloroso. 3 puntos cuando el paciente esté teniendo una flexión anormal, que también se conoce como postura de decorticación, que es esta postura que vemos acá en la imagen de la izquierda, que es así como un conejito. Y le vamos a dar 2 puntos cuando el paciente tenga una extensión anormal, que se conoce como la posición de descerebración, ¿sí? Y por último, un punto cuando no tiene ningún tipo de respuesta verbal. Van a haber ocasiones en las que nosotros, por el estado del paciente, no vamos a poder evaluar el Glasgow completamente o no lo vamos a poder evaluar de plano. Entonces, algo que nos va a poder ayudar a determinar cuál es el estado neurológico de nuestro paciente va a ser el reflejo pupilar o la reactividad de sus pupilas. Ustedes saben que cuando nuestras pupilas tienen la capacidad de contraerse y de expandirse, y a esta contracción y expansión vamos a darle nombres científicos, por así decirlo, nombres técnicos, que es algo que ustedes ya tienen que ir aprendiendo, que es lo que es la miosis, sí, la midriasis y la miosis. Midriasis y miosis. Midriasis. Ya. Entonces, cuando las pupilas se hacen grandotas, como acá, midriasis, ¿sí? Es la expansión. Cuando las pupilas se hacen chiquititas, como en esta primera imagen, miosis, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso, si es chiquito, miosis. Se hace más grande, se hace súper grande, se dilatan, midriasis. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y qué cosas a las que le tenemos que prestar atención acá? Esta miosis o midriasis se va a dar en respuesta a la luz, ¿sí? Por ejemplo, nosotros prendemos nuestra linternita, la acercamos a uno de los ojos del paciente y el ojo se va a hacer chiquitito, chiquitito. La alejamos y el ojo se va a hacer grande, ¿sí? Tenemos que evaluar que esté presente esta reactividad de las pupilas a la luz, que cuando la luz se acerca se hagan chiquitas y cuando se aleja se hagan grandes, ¿sí? Que haya miosis y midriasis. Y otra cosa que también va a ser importante es que esta respuesta, ya sea de miosis o midriasis, sea isocórica. Quiere decir que sea igual en ambos ojos, ¿sí? Ustedes ahorita pueden ir y hacerse ustedes mismos o alguien más que esté en su casa esta prueba de la linterna y van a ver, la linterna la apuntan al ojo derecho y el ojo derecho se va a hacer, la pupila del ojo derecho se va a hacer chiquito, se va a hacer miosis. Pero la única que va a responder no va a ser esa pupila, sino que la pupila del ojo izquierdo, a pesar que no le estemos poniendo la luz directamente, también se va a hacer chiquita, también se va a contraer. ¿Por qué? Porque este reflejo pupilar es bilateral, ocurre en ambos ojos, sin importar que a uno de los ojos le estemos aplicando el estímulo y al otro no. Y a esto nos referimos con que sea isocórica, es decir, que es pareja, que ocurre en ambos ojos al mismo tiempo, es simétrica, ¿sí? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando hay algún tipo de déficit neurológico, no va a ocurrir así, ¿sí? Un ojo va a ser miosis y el otro va a ser midriasis, o al revés, uno es midriasis y el otro es miosis, entonces está todo descoordinado, ¿sí? Y este va a ser un indicador de que hay algún déficit neurológico, una lesión a nivel del sistema nervioso central. ¿Y cómo se le va a llamar a esta descoordinación entre lo que es este reflejo pupilar entre ambos ojos? Nosotros la vamos a conocer como anisocoria, ¿sí? Anisocoria. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien,
Y por último, luego de que nosotros hayamos evaluado nuestro Glasgow, nosotros vamos a tener, ya les he dicho, una puntuación que puede ir de 3 a 15. Si esta puntuación es menor de 8, vamos a decir que nuestro déficit neurológico es severo. Si es que la puntuación que obtenemos es de 9 a 12, va a ser un déficit neurológico moderado. Y si nuestra puntuación es de 13 a 15, podemos decir que nuestro déficit neurológico es leve. Eso también generalmente lo preguntan en exámenes, así que sí es importante que se aprendan esta tablita de puntuaciones de severo, moderado y leve. O sea, en severo, menor a 8, moderado de 9 a 12 y leve de 13 a 15. Y por último, tenemos lo que es la parte de exposición. Dime. O sea, para la puntuación se suman todos y después se determina, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, tienes un paciente que su respuesta ocular es al dolor, que su respuesta verbal es palabras inapropiadas y que su respuesta motora va a ser decorticación, ¿sí? Flexión normal. Entonces, tienes todo esto, lo sumas, ¿no? 2 más 3 más 3 vendría a ser un Glasgow de 8, entonces el déficit neurológico de tu paciente va a ser un déficit severo. Así es como se saca el Glasgow. ¿Puedes poner la anterior diapositiva para tomarle foto, por favor? ¿Esta? Sí, gracias. Me avisa. ¿Ya está? Sí, ya está, gracias. Ya. Entonces, como les decía, por último vamos a ver lo que es la exposición y ambiente. Y aquí esto se va a dar a nivel hospitalario. Si todo lo que hemos visto anteriormente se va a dar en un ámbito prehospitalario, o sea, fuera del hospital. Pero esto de exposición y ambiente va a ser en el hospital, ¿sí? Se va a dar lo va a realizar el equipo que ya esté esperando en el hospital al paciente, porque como siempre nosotros tenemos que activar las líneas de emergencia y avisar al hospital que estamos llevando al paciente para que ellos estén listos para recibirlo. Entonces esto se va a dar en el hospital, ¿sí? Y nos referimos a exposición porque cuando llegue el paciente lo primero que van a hacer es desnudarlo completamente y van a volver a buscarle cualquier tipo de lesión que a nosotros nos haya podido pasar y que necesite una atención inmediata. Entonces, lo primero que van a hacer es exponer al paciente, van a desnudarlo completamente. Y algo muy importante de acá es que lo que tenemos que tener en cuenta es la hipotermia. Va a ser la principal complicación que nosotros podemos encontrar en este paso del manejo de un paciente politraumatizado o policontuso. Esto es, tenemos que cuidar que nuestro paciente en este ya último paso de exposición a ambiente no entre en hipotermia. Sí, es lo más importante. La hipotermia va a ser la principal complicación en este paso. Y bien, estas imágenes, estos cuadritos de acá, es básicamente un resumen de absolutamente todo lo que hemos hablado el día de hoy. Sí, se los estoy dejando en las diapos para que lo puedan leer. Es el PH-TLS. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. No lo voy a leer porque, como les he dicho, es todo lo que hemos conversado hasta ahorita, sino de que es de una manera más esquematizada. Y por último vamos a pasar lo que les estaba comentando, los traumas más comunes, los traumatismos más comunes que podemos encontrar nosotros. Entonces, estas son radiografías anteroposteriores, es decir, que se han tomado de adelante hacia atrás. Aunque, no, estas son posteranteriores, ¿ya? Son tomadas de atrás hacia adelante. Entonces, esto de acá es nuestra caja torácica, ¿sí? Acá también nuestra caja torácica. Estas de acá van a ser nuestras costillas. Estas de acá vienen a ser las clavículas. Esta es la columna cervical. Estas cositas que ven acá son las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y torácicas. Esta silueta que ven acá es el corazón. Esto vendría a ser el diafragma. Y aquí se puede apreciar esta como burbuja de aire que vendría a ser correspondiente al estómago, ¿sí? Este botón que ven acá es la aorta, ¿sí? Todo esto que ven acá medio de gris, así, es la piel del paciente, gris. Esto de acá es la escápula. Y esta cabecita que ven acá es la cabeza del húmero, ¿sí? Entonces, una de las lesiones más comunes que les estaba comentando que podemos encontrar es la fractura costal. Y vamos a hacerle zoom para poder verla mejor, ¿sí?
Y ahora sí creo que se puede apreciar. Ven acá, todas estas costillas están una sobrepuesta encima de la otra. Sí, acá hay una fractura costal, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Entonces, ¿cuál es la principal complicación de estas fracturas costales? Que lo que pueden ocasionar es que pueden perforar el pulmón que está por debajo. En este caso, y lo voy a anotar acá, cuando ustedes lean una radiografía, es como si fuera un espejo. Entonces, este de acá es el pulmón derecho y este de acá es el pulmón izquierdo. ¿Sí? Pulmón izquierdo. Entonces, acá igual, ¿ya? Este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Una de las principales complicaciones de una perforación de este parénquima pulmonar por una fractura costal es que, como cualquier órgano que se perfora, va a empezar a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar. Entonces, esta sangre se va a empezar a acumular en todo esto, ¿sí? En la caja torácica. Y cuando se empieza a acumular la sangre, empieza a empujar el pulmón y el pulmón se hace chiquito y pierde su capacidad de poder expandirse y por lo tanto la función ventilatoria está dañada, disminuye y vemos que el paciente no va a respirar bien, puede estar taquipneico o con bradipnia y a pesar de que nosotros ya hayamos permeabilizado la vía aérea, le estemos poniendo oxígeno suplementario al paciente, el paciente su saturación no mejora, entonces tenemos que buscar que de repente hay una fractura costal que esté sangrando y que por lo tanto esté ocasionando algo que se conoce como hemotórax, ¿sí? ¿Qué cosa es el hemotórax? Es algo que, si no me equivoco, vamos a ver en la siguiente parte. Ya, así, acá está. Este es un hemotórax, ¿sí? Como pueden ver acá ustedes, esto de acá, este es el pulmón derecho, ya les he dicho, este es el pulmón izquierdo, donde teníamos nuestras fracturas costales. Y si ven acá, todo esto que ven súper blanco es la sangre que ha estado saliendo de este pulmón perforado y que, si ven, está empujando el pulmón tanto de lo que estaba así de grande, ahora está súper chiquitito, ¿sí? ¿Cuál es entonces el tratamiento para este hemotórax? Tenemos que drenar esta sangre. Entonces, lo que vamos a hacer es un procedimiento que se conoce como toracocentesis, ¿sí? Vamos a hacer una toracocentesis. Acá se las voy a anotar. Toracocentesis. En esta toracocentesis, en este procedimiento, lo que vamos a hacer es ingresar con una aguja. Vamos a colocar un catéter, es decir, un tubito de drenaje en el quinto espacio intercostal en la línea medio axilar. Es decir, esta es nuestra axila. A la mitad de nuestra axila vamos, bajamos, bajamos. Y en el quinto espacio intercostal vamos a colocar un tubito, ¿sí? Este tubito lo metemos ahí y de ahí va a empezar a salir la sangre, sangre, la sangre. Ese es un procedimiento que se conoce como toracocentesis, ¿sí? Y lo vamos a realizar cuando tenemos un hemotórax, cuando hay un acúmulo de sangre en la cavidad pleural de los pulmones. Otra lesión común que tenemos es el neumotórax, y como bien lo dice su nombre, neumo viene de aire. Entonces es cuando hay una acumulación de aire en la cavidad torácica. Muchas veces estas fracturas costales no son lo suficientemente profundas para que al momento de perforar ocasionen un sangrado, sino que más bien lo que ocasionan es que del pulmón salga aire, ¿sí? Entonces se ocasiona un neumotórax, un acúmulo de aire en este pulmón, o mejor dicho, no en el pulmón, sino en la cavidad torácica. Entonces, como pueden ver acá, este es un pulmón derecho normal. Si lo comparan con este, que también está normal, no hay ninguna alteración. Las costillas están intactas. Esto que ven acá como telas de araña son los bronquios. Y si ven acá al lado izquierdo, este lado se ve súper, súper negro, más negro que el del pulmón derecho. Cuando ven así una radiografía y ven que una parte está más negra que otra, por eso es que tienen que comparar, esto es uno de las señales, de los signos a nivel de imágenes que les va a indicar a ustedes que hay aire en ese sitio y en este caso un neumotórax. Esta bolita que ustedes ven acá, esta de acá, ahorita se las voy a señalar. Esta bolita que ven acá
chiquitita que se ha hecho así minúscula, es el pulmón. Como hay tanto aire que se ha escapado y que está ya en la cavidad torácica, lo ha empujado el pulmón y el pulmón ya ha colapsado y se ha hecho así chiquitito. Entonces, este neumotórax, ¿cómo lo tratamos? Y eso también se les preguntan en los exámenes. Es que vamos a ingresar con una aguja de aproximadamente, puede ser, tiene que ser una aguja gruesa, ya sea 14, 16 gauge. En el segundo espacio, espacio intercostal, en la línea medio clavicular, vamos a ingresar y el aire va a empezar a salir, a salir, a salir por esa agujita, ¿sí? Va a ser una aguja hueca. Ese es el tratamiento para el neumotórax, ¿sí? Bien. Ale, Dime. para el hemotórax se utilizaba la toracocentesis, pero para el otro, ¿cómo se llama el procedimiento? Es descompresión. Ok, gracias. Sí. Toracocentesis es para cuando hay líquido y la descompresión es cuando hay aire, ¿sí? Luego, otra cosa a la que tenemos que prestar la atención, y es algo que mencionaron al inicio, es que muchas veces pueden haber lesiones a nivel del corazón y se ve afectado la capita que envuelve el corazón, que se conoce como pericardio. Entonces, cuando se ve afectada, cuando hay heridas a este nivel, este pericardio sangra y la sangre que sale del pericardio se empieza a acumular entre el pericardio y el corazón mismo. Y esto puede llevar a algo que se conoce como taponamiento cardíaco. ¿Cómo nosotros reconocemos un taponamiento cardíaco? Con un conjunto de 3 signos que ustedes lo van a conocer como triada de Beck. ¿Cuáles son estos signos? Ingurgitación yugular, que es básicamente que la vena yugular se hace súper gorda y súper notoria. El paciente va a estar hipotenso y cuando nosotros intentemos ocultar el corazón, los ruidos cardíacos van a estar súper disminuidos, bajitos, así como si algo los estuviera tapando. ¿Cómo se trata el taponamiento cardíaco? Igual, con una aguja, tenemos que drenarnos, ingresa con una aguja gruesa igual, de 14 a 16 gauge, por debajo a nivel de lo que es el esternón, hay una, se les voy a dibujar. Nosotros tenemos nuestro esternón, que es como una corbatita, ya, así el esternón, así como una corbata. Esta puntita de acá, que es el final del esternón, se conoce como apéndice sifoides. Entonces, para tratar el taponamiento cardíaco, lo que vamos a hacer es ingresar con una aguja, más o menos a esta altura del apéndice sifoides, hasta llegar al pericardio y drenamos el sangre, el líquido que esté ahí y está ocasionando el taponamiento cardíaco. Esto sí es una complicación mortal que debe ser tratada rápido con esta descompresión, como les digo, con la aguja. Otro traumatismo, otra lesión que podemos encontrar en los pacientes policontusos o politraumatizados va a ser el aneurisma de aorta que se revienta. Esto ocurre cuando las paredes de esta arteria aorta están súper débiles, entonces se empiezan a llenar así con sangre, se hace como un globo lleno de agua, y cuando el paciente se accidenta, esto revienta. Y esto sí es bastante mortal, las tasas de supervivencia de esta lesión son muy bajas y requiere un tratamiento quirúrgico de emergencia. Y por último tenemos todo lo que son los shocks. Tenemos estos 6 tipos principales que son los que les mencionan en su teoría. Tenemos el shock hipovolémico, que ya les he dicho que es el más importante, el que se tienen que aprender ahora sí o sí, porque el shock hipovolémico va a ser el más común en pacientes politraumatizados y policontusos, y va a ser la causa principal de shock hipovolémico, pérdida de sangre por hemorragias, ¿sí? Acuérdense de eso siempre. El shock cardiogénico es cuando el corazón es incapaz de bombear sangre, y esto generalmente lo vamos a ver en lo que es infarto agudo del miocardio, ¿sí? O insuficiencias cardíacas. El shock obstructivo es cuando hay algo que está obstruyendo el paso de sangre, y generalmente esto es una de las causas principales, va a ser el taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque como se está acumulando sangre alrededor del corazón, el corazón no se puede expandir y contraer de forma normal, entonces está siendo obstruido. ¿Cuál es la principal causa del shock obstructivo? El taponamiento cardíaco, y también el aneurisma disecante de la aorta, que es lo que hemos visto ahorita nomás.
Otro tipo de shock es el shock distributivo, y este se va a dar porque los vasos sanguíneos fallan, hay una disfunción vasomotora, es decir, los vasos sanguíneos fallan en hacer vasoconstricción y vasodilatación. Y aquí básicamente lo vamos a ver cuando tenemos anafilaxia, que es una reacción alérgica sistémica, y sepsis, ¿sí? Que ya es un estadio final de las infecciones, casi mortal. El shock séptico, como bien les estoy diciendo, es ocasionado por una infección grave, ya sea localizada o sistémica, y puede ser por bacterias, hongos o virus, ¿sí? Y por último, el shock anafiláctico, que es por una reacción alérgica, y esta alergia puede ser a alimentos, a fármacos, a la mordedura o picadura de algún animal. Y como les estoy diciendo, el más importante y el que sí o sí se tienen que acordar es el shock hipovolémico, que es ocasionado por pérdidas sanguíneas y la principal causa, hemorragias, cualquier tipo de hemorragias, ¿sí? Y por último, otra cosa muy importante, cuando nosotros vemos la parte de traumatismos a nivel abdominal, nosotros tenemos que conocer la topografía del abdomen, que es algo que también tratan en su teoría. Entonces, de forma rápida, el abdomen lo vamos a dividir en 9 cuadrantes, ¿sí? Como ven acá. Vamos a tener el cuadrante que es el hipocondrio derecho, donde vamos a encontrar principalmente lo que es el hígado y el hígado y la vesícula biliar. Hígado y vesícula biliar. El hipocondrio izquierdo, donde vamos a encontrar principalmente el vaso. ¿Sí? El vaso. Luego tenemos acá el epigastrio, donde vamos a encontrar la famosa boca del estómago y parte del estómago y duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Tenemos el mesogastrio, que es donde vamos a encontrar la mayoría de intestinos, del intestino delgado y también una porción del intestino grueso. Tenemos acá el flanco derecho, donde vamos a encontrar principalmente al riñón derecho. Sí. Y también a la porción de lo que es el colon ascendente. Colon ascendente. El flanco izquierdo, donde vamos a encontrar igual riñón izquierdo y la porción del colon descendente. Colon descendente y el riñón izquierdo. Tenemos acá el hipogastrio, donde en las mujeres vamos a encontrar el útero, vamos a encontrar también lo que es en ambos sexos la vejiga, la uretra. En los hombres vamos a encontrar acá la próstata. Y luego tenemos acá la fosa ilíaca derecha, donde vamos a encontrar principalmente el apéndice. Acá tenemos el apéndice. Y también en las mujeres encontramos el ovario derecho. El ovario derecho. Y luego tenemos, por último, la fosa ilíaca izquierda, donde igual encontramos, acá vamos a encontrar el colon sigmoides en ambos sexos. Colon sigmoides. Y en las mujeres obviamente vamos a encontrar el ovario izquierdo. ¿Sí? Esos son los principales órganos que ustedes se tienen que acordar. Obviamente se tienen que acordar del nombre de cada una de estas zonas. Entonces, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Hipocondrio derecho, donde encontramos hígado y vesícula. Hipocondrio izquierdo, donde encontramos el vaso. Flanco derecho, riñón derecho y colon ascendente. Flanco izquierdo encontramos el riñón izquierdo y el colon descendente. Fosa ilíaca derecha encontramos el ovario derecho y el apéndice. Fosa ilíaca izquierda vamos a encontrar el colon sigmoides y el ovario izquierdo. En el epigastrio que encontramos la boca del estómago, primera porción, el duodeno y el estómago. Mesogastrio encontramos todas las otras porciones del intestino delgado, yeyuno, ilion. Hipogastrio encontramos ¿qué cosa? Vejiga, útero, próstata y lo que es la uretra. ¿Sí? ¿Cuáles son? Les había dicho entonces, hipocondrio derecho, acuérdense por favor siempre que es, lo clásico que preguntan es hipocondrio derecho, hígado y vesícula, hipocondrio izquierdo, vaso,
fosa ilíaca derecha apéndice, que es muy importante. Y bueno, lo que es la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Que tenemos el colon sigmoides. Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Antes de ya pasar a lo que es el post-test. ¿Podrías volver a repetir la parte de cuáles son las zonas más importantes, por ejemplo, del hipocondrio derecho, el hígado o algo así? Esa parte. Ah, ya. Ay, no sé qué dice. Ya, listo, acá lo tenemos. El hipocondrio derecho, los órganos principales que vamos a encontrar es el hígado y la vesícula. Del hipocondrio izquierdo, lo más importante, el vaso, ¿sí? De la fosa ilíaca derecha, el apéndice y el ovario derecho, y de la fosa ilíaca izquierda, el ovario izquierdo y el colon sigmoides, ¿sí? Esos son los que más preguntan. Hipocondrio izquierdo, el vaso, hipocondrio derecho, hígado y vesícula, fosa ilíaca derecha, el apéndice. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Podría repetir los shocks más importantes? Ah, ya. El shock más importante que ustedes van a ver es el shock hipovolémico. Sí, vamos a tapar los otros. Los otros sí se tienen que prender ojo para el examen, pero por lo menos el más que tienen que saberlo así a derecha y al revés es el shock hipovolémico, que se va a dar por pérdidas sanguíneas, y la principal causa de las pérdidas sanguíneas va a ser las hemorragias. Ese es el más importante, el shock hipovolémico por hemorragias de cualquier tipo. Hemorragias intraabdominales, hemorragias intratorácicas, intracraneales, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Listo. ¿Van a subir la clase al canal de YouTube? ¿Van a subir la Sí. clase? Sí, se estaría subiendo la próxima semana. Ok, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces les voy a pasar ahorita el link del post-test para que lo puedan resolver. Y ya mientras lo van resolviendo se pueden ir retirando. A ver, acá está.